es un regalo envenenado para José Antonio Kast, porque él dijo, bueno, yo no me voy a pronunciar de este tema hasta que sea presidente, porque evidentemente si respalda la candidatura de Bachelet, le va a generar problemas a su derecha. Porque la candidatura no nos va a costar 50 millones. Evidente, o sea, quien nos haya dicho eso nos está mintiendo y cree que somos tontos. No. Boric ya reventó el legado del presidente Salvador Allende con lo de la casa, a la familia Allende completa. Fíjate, ha sido una semana de presidentes y expresidentes, porque mientras, insisto, los legados de Piñera y Boric comienzan a luchar, yo iba a decir algo respecto de Paredes. Están planificando, porque uno tiene gente que te cuenta cosas. Siempre. Entonces están planificando hacer No me digáis. otra pasadita diciendo ¿por qué este gobierno fue un gobierno feminista? Renuncia a Paredes. Te puedo creer. ¿Por qué este gobierno fue exitoso? Y la primera medida fue porque le prestamos el avión a Monsalve. No sé, no. La segunda porque dejaron a Monsalve antes que se lea la segunda. Está en debate sacar una cosa así. ¿Por qué este gobierno fue exitoso y cumplió con su relato? Porque... Pero si lo más divertido es que sacan lo de las 1000 medidas y después se tienen que arrepentir como de 40. Entonces, Pero ¿a quién le importa el relato cuando la gente lo que necesita es solucionar sus problemas? Es que ellos creen que le solucionaron la vida a la gente. Contándole cosas. Claro, contándole un cuento. contándole cosas. firmando el tratado para la promoción audiovisual entre Chile y Uruguay. Que con eso estará una de las medidas. Te vuelvo a decir, si uno empieza a analizar todos y cada uno de los gobiernos hacia atrás, todos los gobiernos dejaron algo. El gobierno presidente la reconciliación nacional, buscar el tema de los derechos humanos, Frey abrió la puerta al mundo, Ricardo Lago cambió la infraestructura del país. Simple. Mira, es más simple. En el colegio, a todos los que nos están viendo y escuchando, a uno le enseñaban los presidentes y 3 o 4 cosas. Obras. 3 o 4 cosas. Yo soy José Manuel Balmaceda, entonces te decían el viaducto del Mayeco, y así nos íbamos. Pongan a Gabriel Boric y díganme cuáles son las 3 horas. ¿Las 40 horas? 40 horas que lo que han hecho es volver a hacer subir la informalidad, el desempleo femenino en el 9,1%. O sea, díganme que... Profe, le tengo la ley Karim. Qué desastre. Otra que ha hecho subir la reforma de pensiones. ¿Qué decir la reforma de pensiones? Bueno, la reforma de pensiones se la regalo. Somos el gobierno que más leyes de seguridad puso. Somos el gobierno que más plata le dio a la AFP. Partamos por ahí. 60% más en su patrimonio. Porque salvaron la ISAPRE. Claro, salvaron la ISAPRE. Ojo con ese relato que puede venir, y lo están planificando hacia su... El de las leyes de seguridad, perdona, para que lo despejemos al tiro. El de las leyes de seguridad. Que ellos rechazaron. Que su coalición rechazó permanentemente. Estos son los que llegaron pidiendo la libertad al Gualmapu, el 22, el fracaso constitucional, y que además durante el primer año no querían estado de excepción constitucional. Y querían refundar el Cuerpo de Carabineros de Chile. Recordemos también, por favor. A propósito de nuestro... Sí, aquí estoy. Oye, del mayor... Solo quiero recordarles 3 palabras antes de decir algo que Gabriel solía decir. 3 palabras: ley, gatillo, fácil. ¿Se acuerdan de esa maravilla? No, y por lo tanto todo esto me llega a una palabra que normalmente diría nuestro dinámico Gabriel: renuncia a Paredes. Bueno, me lo comió tortita esta semana. Siempre quise decirlo. Pero a propósito de los... Yo siento que la gente está como contando los días. Para que Lo que pasa es que aquí no hay algo... El 11 de marzo debería colocar como que se renunció Paredes. Póngala en parte ahí. Vamos, hagámosla. Hay que hacerla. Una grande en el Congreso. Renunció a Paredes. Al fin no hay nada que quede de fondo, sino que todos los días una polémica, que el festival porno, que la ministra hizo no sé qué, que el otro ministro emplazó no sé cuánto. Son pura chimuchina. Como diría el presidente Lago, hojarasca del día. Ojalá. Toda la razón. Hojarasca como la torta de Paredes esta semana. Que llegó como a las 3 de la tarde a pagarla. Decía yo que esta ha sido la semana de presidentes y expresidentes, porque dentro de las cosas que el presidente Boric le va a dejar al presidente Kast es la postulación de Michelle Bachelet a Naciones Unidas, que ha sido objeto de debate durante toda la semana. Y esta semana recordé que en el mes de julio del año 2022, el gobierno de la República de Chile desistió de respaldar la candidatura del abogado Claudio Grossman, prestigiosísimo abogado chileno, a la Corte Internacional de La Haya. Así es. En su momento se desistió de hacer eso. Entonces, claro, es un regalo envenenado para José Antonio Kast, porque él dijo, bueno, yo no me voy a pronunciar de este tema hasta que sea presidente, porque evidentemente si respalda la candidatura de Bachelet, le va a generar problemas a su derecha.
si no la respalda, va a terminar aglutinando a todo el actual oficialismo, tras probablemente la figura de Bachelet, y va a seguir la candidatura con el apoyo de México y de Brasil. Entonces, insisto, es un regalo envenenado porque Kast va a tener que tomar una decisión respecto a esto. Entonces, ¿es una estrategia bien tomada, chicos? ¿No? Pero falta tiempo. Cuidado, que los días aquí son importantes. Sí. ¿Por qué? Primero, falta que después de vuelta de las próximas vacaciones del presidente electo, que comienza la próxima semana, entiendo que 7 o 10 días, viene una nueva gira, esta vez a Estados Unidos, en donde se va a entrevistar con el secretario de Estado Marco Rubio y eventualmente, lo tengo que decir así, se podría entrevistar con el presidente Trump, ¿ya? Después de esto va a ser antes del 11 de marzo. Sería notable, el único presidente que no visitó la Casa Blanca en este gobierno. O sea, no empezó a gobernar casi y ya le hizo el... Por lo menos Marco Rubio. Claro. Luego de eso, ya, yo creo que una vez entronizado, digamos, una vez juramentado el nuevo presidente, todavía queda tiempo. ¿Por qué? Porque la emergencia muchas veces no te permite tomar decisiones que pueden ser tomadas en mayo o en junio. En junio entiendo que es la fecha límite para formalizar las candidaturas. Tú tienes 90 días en el cual vas a estar enfocado en los problemas reales de la gente. Así que también puedes darle tiempo. El regalo envenenado se puede dar vuelta. Sí, claro. Se puede dar vuelta, digamos. Y de repente puede resultar de que los candidatos ya no sean 2, sean 3, 4, 5, que es lo más probable. Y ahí habrá que ver con ese nuevo naipe, como en el póker, cuando tengo 5 cartas recién hago mi juego. Pero sería objeto de debate, por ejemplo, de conversación entre Trump o sea, entre Kast Rubio o Kast Trump, la candidatura de Bachelet. Sin duda. ¿Sí? Sin duda. A ver, probablemente sin nombrar a nadie, ¿ya? Pero si una declaración, incluso ni siquiera una declaración, una frase de algún alto, digamos, funcionario norteamericano dijera, nosotros no estamos por postulaciones que promueven el socialismo, con eso ya es suficiente. O sea, ayer el embajador de Estados Unidos decía en el Mercurio, nosotros vamos a revisar el expediente. Sí. Los antecedentes. Esos son puntos que se puede dar el país que tiene derecho a veto también. Claro, sí. Ahora, yo me he hecho una pregunta todos estos días y la verdad las cosas hasta aquí no he encontrado, lo he comentado y lo he debatido con gente de izquierda y hasta aquí todavía no tengo una buena respuesta. ¿Cuáles fueron los beneficios, por ejemplo, para Ghana que le trajo la Secretaría General de Kofi Annan? ¿Cuáles son los beneficios que le trajo Ban Ki-moon a Corea? A Javier Pérez de Cuellar a Perú. Lo digo desde la perspectiva no del chauvinismo, sino que desde que primero van a haber gastos públicos, nos dicen que son 50 millones. Eso es increíble. Claro, pero yo creo que tiene que ver con esta, mira, creo que tiene que ver con esta tontera. ¿Sí, chileno bueno? Claro, ¿no? Es como Zamorano en el Real Madrid, o mira, Salas llegó a River Plate, o a la Juve, mira, el Chino Río número 1, entonces los argentinos dicen, nosotros tuvimos al Papa, yo tengo a la Michelle Bachelet, Naciones Unidas. Con el Papa es argentino. Claro, entonces es como una cuestión como chauvinista. Sí, pero hay una diferencia. Además, perdón, Naciones Unidas hoy día no resuelve nada. Es que hay una diferencia en esto. Porque cuando Mon Laferte le va bien, cuando a la Miriam Hernández le va bien, es con fondos de Mon Laferte y la Miriam Hernández y sus productores. Cuando el Papa, cuando Bergoglio termina siendo Papa, es un tema del Vaticano y se lo arregla con ellos. Acá es del bolsillo de los chilenos, compadre. Y aquí es donde está probablemente la gran diferencia. Porque la candidatura no nos va a costar 50 millones. Evidente, o sea, quien nos haya dicho eso nos está mintiendo y cree que somos tontos. No, posible. A ver, lo que me pasa con la candidatura es lo siguiente. Recordemos por qué el gobierno vetó a Claudio Grossman. Claudio Grossman había sido agente y coagente en la disputa territorial y en la demanda que Evo Morales presentó por la salida al mar en la Mediterraneidad de Bolivia. Y él había sido una persona que había trabajado con el gobierno de Sebastián Piñera. Fue defendido brillantemente. Brillantemente, digamos, Claudio Grossman. Para quienes conocemos su trayectoria, es decano de la American University en Georgetown. Es un chileno altamente apreciado en el derecho internacional, un gran profesor. Tuve la suerte de ser alumno de él. Bueno, y el motivo para rechazar a Claudio Grossman era un hombre de la concertación, ¿eh? Sí, pues. El motivo para rechazarlo el primer año, 2022, de este gobierno, el gobierno del presidente Boric, era ese. Para que hagamos la vuelta a la vea. Ajá. Entonces, a mí lo que me pasa con la candidatura de la expresidenta Bachelet es bien simple. Yo creo que, a ver, que un país tenga una persona encumbrada en algún cargo internacional importante puede ser relevante desde el punto de vista
de la capacidad de poner a ese país en vista porque una persona viene de algún determinado lugar. Sí, relativamente interesante, puede ayudar también a que Chile se inserte en distintos grupos multilaterales. Está bien, todo eso Dios me lo... El problema de esto es que este tipo de cosas se abordan como asuntos de Estado. Como Insulza cuando fue secretario general de la OEA. Como Insulza cuando fue secretario general. Pero respaldó a Sebastián Piñera. Fue ampliamente conversado previamente. Esto se aborda como temas de Estado. Cuando tuvimos los distintos momentos de las distintas demandas, tanto de Perú como de Bolivia en la Corte Internacional de Justicia, se abordaron desde el punto de vista del Estado, que el presidente Piñera sostuvo incluso los mismos coagentes que había tenido la presidenta Bachelet, y luego, igual, de la misma forma, Felipe Bulnes, la Jimena Fuentes, recuerden además que el canciller Heraldo Muñoz deja su cargo 3 días antes de que se dicte la sentencia de Bolivia y acompaña al nuevo canciller Ampuero a la Corte Internacional de Justicia. Así se abordan los problemas. Aquí lo que hubo fue, pongamos las cosas en el objetivo. El presidente un día se para en Naciones Unidas, está la expresidenta Bachelet sentada y dice, la señora Bachelet va a ser secretaria general de Naciones Unidas. Después de eso, formaliza el tema con Perú con Brasil y con México. ¿Hay alguna conversación de todos los grupos políticos, del Congreso? Porque cuando uno hace uso de bienes fiscales, pero no solo eso, cuando el compromiso, el nombre de Chile está comprometido porque, perdónenme, pongámoslo del otro lado. Supongamos que Bachelet llega a la final. Y llega con la señora, se me fue el nombre de la diplomática ecuatoriano-libanesa. Y llega con la señora Greenspan de Costa Rica. Imaginemos, llegan 3 mujeres. Y resulta que Estados Unidos, China, Francia o quien sea, veta con escándalo a la presidenta Bachelet. ¿Quién va a asumir el costo de imagen país que vamos a tener nosotros? Porque cuando todos los sectores políticos se ponen de acuerdo detrás de un asunto internacional como una política de Estado, lo asumimos todos. Claro. Pero aquí fue en el fondo, lo que hay aquí, y no seamos naif, lo que hay aquí es una operación política burda de intentar, además, Boric ya reventó el legado del presidente Salvador Allende con lo de la casa, a la familia Allende completa. Yo siempre digo lo mismo. En Chile, de Allende se ha dicho todo. Lo único que nunca se dijo de Allende, ni siquiera los militares, era que era ladrón. Y lo que quedó dando vuelta, con lo de la casa, era algo más o menos parecido a eso. Claro. Y ahora, lo que quedaba de la presidenta Bachelet, lo va a exponer a algo que claramente y probablemente tiene un mal destino. Entonces, cuando uno toma una decisión como esa, y además sobre todo teniendo un presidente electo,